Hola, mi nombre es Miguel Ritaca, soy médico generalista con posgrado en emergencia y el tema de hoy que vamos a tratar es el manejo de las cefaleas en el departamento de emergencia. Desde que nosotros salimos de la Facultad de Medicina, a nosotros se nos formó muy bien acerca de cómo identificar un AMBOR inestable, un infarto agudo de miocardio, cómo tratarlos, pero muy poco se nos dijo acerca del manejo de las cefaleas en el departamento de emergencia. Entonces llegamos a la guardia de nuestro hospital y muchas veces nos cuestionamos a nosotros mismos cuál es la hemorragia subaranoidea de todas las cefaleas que habitualmente vemos en la guardia. Entonces la pregunta nuestra habitual es, de todas estas cefaleas que estamos viendo en el departamento de emergencia, ¿cuál realmente es la hemorragia subaranoidea? ¿A cuál le pido una tomografía? ¿A cuál la mando a la casa? ¿Y a cuál la debo dejar internada? El gran dilema entonces es que en el medio, entre el pedido de una ecografía, de una tomografía y mandarlo a la casa, existe un abanico de grises. Desde el punto de vista de la clasificación internacional de cefaleas, la vamos a dividir en primarias y secundarias. Dentro de las primarias vamos a mencionar la migraña, la cefalea tensional y las cefaleas trigéminos autonómicas, dentro de las cuales la más frecuente que se conoce la cefalea histamínica de Horton. Y después se agregan dentro de este grupo un subgrupo que son otras cefaleas. Dentro de las secundarias, la más frecuente es la hemorragia subaranoidea, pero no es la única, ya la vamos a abordar más adelante. Ahora la pregunta es la siguiente: si nos viene un paciente el cual no ha tenido antecedentes migrañosos previos y debuta con una migraña y además se asocian a otros síntomas neurológicos como diplopía, disartria, vértigo, etc. La pregunta entonces ¿es realmente esa migraña una cefalea primaria o la podríamos involucrar dentro de una cefalea secundaria? La realidad es que si el paciente no ha presentado antecedentes de al menos 5 episodios previos de migraña, no podríamos todavía catalogarlo de paciente migrañoso y por lo tanto, sobre todo si el paciente presenta algún trastorno desencadenante, la podríamos involucrar dentro de las cefaleas secundarias y estas deben ser estudiadas. Entonces, la pregunta que yo tengo que resolver es, si yo tuviera que preguntar 2 o 3 cosas para poder establecer si estamos ante la presencia de una cefalea grave, que nos preguntaríamos fundamentalmente 2 características de la cefalea. La primera es la cualidad y la segunda es el inicio. Entonces, recuerden que habitualmente las cefaleas primarias, como la migraña, las cefaleas tensionales, tienen un inicio increyendo, es decir, van aumentando de intensidad en la medida que la cefalea se va instalando. Entonces, empiezan con una intensidad de 1 en 10, 2 en 10, 3 en 10 y así sucesivamente. Mientras que en el caso de las cefaleas como la hemorragia subaranoidea, habitualmente son explosivas, es decir, arrancan con un inicio brusco, con alta intensidad, 8 en 10, 9 en 10, se mantiene durante un periodo que puede durar minutos u horas y después calma. Con lo cual es muy frecuente un error médico pensar que porque calma el dolor no es una hemorragia subaranoidea. Y otro error frecuente es que si le damos algún antiinflamatorio no esteroideo, como ser un ketorolac o un diclofenac o lo que fuera,
habitualmente pensar que porque le dimos el antiinflamatorio y calma su cefalea, no es una cefalea grave. Ya vamos a ver luego que una cefalea grave no descarta que calme con el uso de antiinflamatorio no esteroideo. Por lo tanto, la característica en este caso es que el tiempo de inicio de las cefaleas graves debutan en forma rápida y rápidamente llega a una intensidad de 8 en 10, 9 en 10, en minutos u horas. Entonces, ¿cuál es la clave que tenemos que tener en cuenta? Que el paciente la describe como distinta. Mire, doctor, yo ya he tenido otros cuadros de migraña, de cefalea tensional, pero esta es distinta. Ese es el paciente que verdaderamente yo le voy a prestar mayor atención. Muchas veces le preguntamos al paciente en la guardia, ¿es la peor de su vida? Y en realidad, en el momento que el paciente está con el cuadro migrañoso, con su cefalea primaria o su cefalea grave, siempre le va a responder que es la peor de su vida. Todo lo que le pase en ese momento, porque está con un dolor, y recordemos que las migrañas presentan dolor de moderado a severo, y si yo dejo instalar una cefalea tensional en el tiempo, también puede presentar dolores intensos, por lo cual este parámetro de la peor de su vida no me sirve para predecir si yo estoy verdaderamente ante la presencia de una hemorragia secundaria o una cefalea secundaria o una hemorragia subaranoidea. Después tenemos que tener en cuenta otros factores como los factores desencadenantes. Recuerden que, por ejemplo, un paciente con un cuadro de rinosinusitis probablemente al agacharse empeore su cuadro cefaleico. La presencia de síntomas asociados, fiebre, rigidez de nuca, vómitos y cefalea puede hacernos sospechar un cuadro meningio. Pacientes que tengan diplopía, pensar en una masa tumoral, al igual que un aumento de la presión intracraneana. La presencia de alteraciones visuales, pensar en migraña o hipertensión endocraniana o arteritis del temporal o glaucoma agudo. Y en cuanto a los antecedentes médicos y familiares, recordar, por ejemplo, que un paciente que presente antecedentes familiares de hemorragia subaranoidea aumenta 4 veces más el riesgo de tener una enfermedad aneurismática. Y en cuanto a la edad, el punto de corte son los 55 años. Después de los 55 años, obviamente es muy raro que el paciente debute con un cuadro migrañoso. Si el paciente presenta una cefalea, debemos tratar de descartar, por lo menos en la sospecha, que este paciente no tenga un tumor, una ACV, una arteritis de la célula gigantes, hematomas subdurales o cefaleas secundaria a la ingesta de fármacos. Entonces, ¿cuán frecuente es la cefalea en el departamento de emergencia? Y las cefaleas representan del 1 al 4% de las consultas en el departamento de emergencias. Solamente el 1% van a corresponderse a hemorragia subaranoidea. La pregunta en cuestión es ¿cuál de todas estas es la hemorragia subaranoidea? ¿A cuál debo estudiar y a cuál no? Y la segunda es que si nosotros no logramos diagnosticar a tiempo este tipo de cefalea secundaria, el pronóstico es malo. Y además, para el paciente, lamentablemente, es el 100%. Entonces, ¿cuál es nuestra función? 1. Identificar aquellos pacientes que pueden tener una evolución catastrófica y aquellos que requieren un tratamiento específico e internaciones de urgencia. Y diagnosticar y tratar adecuadamente a las cefaleas primarias y secundarias benignas. Entonces, ¿cómo definimos a una migraña? La migraña, empezar diciendo que es una enfermedad invalidante, es la séptima causa de discapacidad en el mundo
y es la tercera causa de trastorno más prevalente en el mundo. Habitualmente es frecuente verlas en los departamentos de emergencia. ¿Y cómo la vamos a definir? Como un ataque episódico con una duración de 4 a 72 horas. Tener en cuenta que si el paciente tiene una evolución menor a las 4 horas, todavía no podemos catalogar de paciente migrañoso, sobre todo si no se conoce con antecedentes previos. A excepción de los niños y adolescentes que estamos autorizados a tener en cuenta que el periodo de duración arranca desde las 2 horas, es decir, de 2 a 72 horas. El dolor habitualmente es unilateral, generalmente es frontotemporal, de característica pulsátil. El paciente siente latir la cabeza y empeora con las actividades físicas, es decir, el paciente tiene una incapacidad para poder desarrollar las tareas que habitualmente desarrolla. Y la intensidad, como dijimos anteriormente, es de moderada a severa y puede además estar acompañada de 1 o 2 síntomas, ya sea náuseas o vómitos, o fotofobia o sonofobia, es decir, molesta la luz o el ruido. Es una patología que se da más frecuente en hombres y en general después de los 40 años suele haber cierto descenso paulatino y se la asocia con algún componente hereditario. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la migraña? Es importante empezar reconociendo que en la fisiopatología de la migraña tenemos una causa biológica. Nosotros estamos preparados para sentir. Hay un área dentro del cerebro que es el área más superficial que de la corteza cerebral, que es el área sensitiva. Entonces, en este dibujo que vemos en el slide, podemos observar que el área de la corteza sensitiva es la parte más superficial del cerebro. Allí llegan todas las terminaciones periféricas de los nervios y allí es donde llega toda la energía que transmiten los nervios. Entonces, sobre la parte más externa, asciende el estímulo por el cordón espinal, atraviesa el tallo cerebral y llega al tálamo y finalmente migra hacia la corteza somatosensorial. Recuerden que el cerebro tiene lóbulos, no es una estructura compacta, sino que está compuesta. Hacia adelante tenemos los lóbulos frontales, hacia los lados los lóbulos temporales, hacia arriba el lóbulo parietal y hacia atrás el lóbulo occipital. Y cada lóbulo, en forma grosera, tiene una función. Así, el lóbulo frontal tiene la función del control de la fuerza del cuerpo. Los lóbulos temporales tienen básicamente la función de escuchar y procesar información. Los lóbulos parietales básicamente el control de la sensibilidad y el lóbulo occipital el control de la visión. Entonces, ante un estímulo, un factor desencadenante, se ha hablado mucho de los factores que pueden desencadenar una migraña. Así se ha hablado mucho de comidas, como ser el chocolate, el alcohol, el vino barato, las grasas, embutidos, colorantes que le ponen adentro a determinados elementos, como por ejemplo la carne o quesos saborizados. Se ha hablado mucho del sueño. Así, acuérdense que el paciente migrañoso lo que hay que hacer es tratar de optimizar el sueño y mínimamente debe tratar de descansar no menos de 6 horas. Es muy común que cuando el paciente migrañoso hace alteraciones del sueño, al otro día amanezca con migraña. El ejemplo más claro es aquel paciente que rutinariamente duerme 6 u 8 horas diarias
y durante los fines de semana descansa entre 10-12 horas diarias. Probablemente el lunes, cuando arranque la semana, amanezca con migraña. Por eso es muy importante explicarle al paciente migrañoso esto de regularizar las horas del sueño. El otro tema a tener en cuenta son las luces, los flashes, las luces de las computadoras, de los monitores. Otros elementos son los cambios atmosféricos. A veces la baja presión atmosférica hace que el paciente debute con una migraña, y esto se observa a veces en la guardia cuando observamos que nos ingresan 3, 4 o 5 pacientes migrañosos, y probablemente eso tenga que ver con algún factor ambiental. Entonces, ante la llegada de ese estímulo del cual habíamos mencionado anteriormente, hace que a nivel del lóbulo occipital se genere un aumento del flujo sanguíneo cerebral, es decir, aparece una hiperemia para transformarse finalmente en una oligoemia, es decir, una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esa disminución del flujo sanguíneo cerebral lo que va a generar es lo que nosotros le llamamos una onda de expansión, una despolarización, que se conoce como depresión cortical propagada, que va a ser la responsable de despolarizar todos los lóbulos, pasando por el occipital, después el temporal y finalmente alcanzar el frontal. Esa depresión cortical propagada es la responsable de activar el complejo trigémino vascular y provocar vasodilatación y consecuentemente la migraña. ¿Y cómo se llegó a esta conclusión? Porque esto llevó años de estudio tratar de interpretar por qué aparecía la vasodilatación y obviamente la migraña. Y esto tiene que ver porque en otras patologías se encontraba que pequeños émbolos migraban hacia el área occipital, provocaban un aumento de la viscosidad de la sangre con cambios alternantes del flujo, y ese hipoflujo despertaba entonces la activación de la depresión cortical propagada, y esta era la responsable finalmente de la instalación de la cefalea. En la segunda imagen lo que vamos a observar es, por un lado, el núcleo del trigémino, la neurona del trigémino, y cuando estamos hablando de la activación de lo que genera la depresión cortical propagada, estamos hablando de esto que aparece desde el tálamo hacia el núcleo del trigémino. E inmediatamente esto genera a nivel de las terminales de los vasos una liberación de mediadores como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el óxido nítrico, sustancia P, que lo que van a hacer es provocar a este nivel una inflamación que la vamos a llamar como inflamación neurógena. Entonces ahora el dolor vuelve a transmitirse en sentido retrógrado hacia el núcleo del trigémino y de ahí hacia el tálamo. Esto que ustedes observan acá es el complejo trigémino vascular. Entonces muchas veces nos preguntamos por qué a veces la migraña se manifiesta por dolor occipital. Tener en cuenta que a este nivel muchas veces se migra una fibra hacia la raíz dorsal de C1 y C2 y de ahí vuelve hacia el núcleo del trigémino, y entonces muchas veces el paciente puede tener dolor a nivel occipital en un cuadro migrañoso. Todo este complejo que ustedes observan acá se describe como complejo trigémino vascular. Y muchas veces la migraña suelen debutar con lo que nosotros le llamamos el aura. ¿Y qué es el aura, doctor? El aura es el conjunto de síntomas neurológicos que por lo general aparecen antes de la migraña. El más común de todo es el visual, que tiene diferentes formas de presentación. Muchas veces nos viene la guardia y nos dice: doctor, estoy viendo doble. En realidad, más que ver doble, lo que muchas veces el paciente ve es un doble contorno de la figura, ¿sí? Y esto es bastante característico.
La otra característica es que a veces el paciente ve un escotoma, que lo ve como blanco, y ahí debemos hacer un diagnóstico diferencial con el ACV hemorrágico. ¿Y qué característica va a encontrar de diferente? El ACV isquémico, perdón. ¿Qué característica va a tener? Que habitualmente el escotoma en la migraña es blanco y en el isquémico habitualmente son negros. Y otra característica que puede aparecer en el aura de un paciente migrañoso son los destellos, tal cual lo estamos observando en la diapositiva. Lo segundo que podemos llegar a encontrar son trastornos sensitivos, que el paciente lo describe como sensación de hormigueos, parecias a nivel de la cara o la lengua, muchas veces pueden presentar disartria, también pueden aparecer síndromes vertiginosos, diplopía. ¿Y cuánto dura habitualmente el aura? 1 hora. Ahora, si aparecen síntomas motores, pueden llegar a durar un poco más. Entonces, ¿cómo viene el paciente migrañoso a la guardia? Puede venir con un factor desencadenante que muchas veces es conocido y otras veces no tanto, luego aparece el pródromo, luego aparece el aura y finalmente se instala la cefalea. Entonces, en el 64% de los casos, es decir, la mayoría de las veces, el paciente puede tener una migraña sin aura. En el 18% el paciente puede presentar aura. Dentro de las migrañas con aura, mencionamos las migrañas con aura del tronco encefálico. Habitualmente estas eran las llamadas migrañas basilares. Son pacientes donde el aura se origina a nivel del tronco encefálico, por lo tanto estos pacientes van a debutar con disartria, vértigo, acúfenos, diplopía, ataxia. Generalmente todos estos cuadros no duran más de 1 hora. La migraña con aura hemipléjica, dentro de estas tenemos también las hemipléjicas familiares, son las únicas a las que se le atribuyen una causa genética, donde se encontró a nivel del cromosoma 19 relacionados con los genes del calcio su etiología. Y la migraña con aura retiniana, donde aparecen escotomas, fotopsias y amaurosis. Después tenemos las migrañas con aura sin cefaleas. Estas son las que mayormente nos generan mayor problema, porque al no estar presente la cefalea y puede el paciente tener, por ejemplo, disartria, nos hace pensar en diagnóstico diferencial con accidentes isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares. Y después tenemos las migrañas que pueden o no tener aura, que ocupan el 13% de los casos. Muchas veces, antes de la aparición del aura, aparece una fase que se conoce como fase premonitoria. ¿Qué es la fase premonitoria? Días antes u horas antes, el paciente puede encontrarse hiperactivo, hipoactivo, bostezos reiterados, pueden estar asténicos o pueden presentar un dolor en la región cervical, dificultad para concentrarse, y todo esto aparece antes de la aparición de la migraña. Y es una característica que pueden presentar este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento, ¿cómo debemos tratar las migrañas en el departamento de emergencia? Lo primero que hay que tratar de hacer es colocar al paciente en una habitación a oscuras y en silencio, porque obviamente estos pacientes se quejan de que les molesta la luz y el ruido. En segundo lugar, colocamos habitualmente una vía, una venoclisis, una hidratación parenteral, fundamentalmente porque muchos de estos pacientes se hallan con vómitos e incluso algunos con algún signo de deshidratación, por lo cual es imperativo colocar una vía endovenosa para administración de medicación y para rehidratar el paciente. Y el antimigrañoso por excelencia, es un excelente dopaminérgico, es el Reliberan. Entonces, ¿cómo habitualmente manejamos las migrañas? Entonces, para el tratamiento en nuestro servicio utilizamos el diclofenac en dosis de 75 miligramos
endovenosos asociado a un dopaminérgico antimigrañoso que es el Reliberan. Pero el ideal es la utilización del ketorolac en dosis de 30 miligramos, se puede utilizar una dosis máxima de 90 miligramos y uno podría proponer también un vasoconstrictor como la ergotamina o el sumatriptan. El tema es si utilizamos estas drogas, ¿le va a calmar el dolor a una cefalea secundaria con una hemorragia subaranoidea? La respuesta es sí, le va a calmar el dolor, porque en la fisiopatogenia de estas migrañas siguen la misma vía que la migraña, con lo cual el dolor va a calmar. Por eso el error que habíamos dicho al principio de no pensar que al calmar el dolor descartamos una hemorragia secundaria. Se hicieron trabajos comparativos entre la utilización del ketorolac y sumatriptan y se vio que no había diferencias en la eficacia entre el ketorolac y el sumatriptan. Por lo tanto, hoy la droga de elección es el ketorolac. Entonces, ¿cómo utilizamos habitualmente este tratamiento? Se indica ketorolac 30 miligramos más Reliberan 10 miligramos. Se esperan 20 minutos. Si el paciente no calma, se puede repetir la dosis hasta 90 miligramos de ketorolac y máximo 40 miligramos de Reliberan. Teniendo en cuenta que si vamos a utilizar más de 20 miligramos de Reliberan, debemos indicar difenhidramina para quitarle los efectos de la disquinesia del Reliberan. Recordar que el Reliberan además lo podemos utilizar en pacientes embarazadas asociado a paracetamol para el manejo de las migrañas. Tratar de evitar el uso de opiáceos, ¿sí? Muy común en el manejo de estas patologías, por dos motivos. En primer lugar, porque generan efecto rebote y además generan adherencia. Y si el paciente, luego de iniciar el tratamiento con el Reliberan asociado al ketorolac, continúa con migraña, se puede utilizar los corticoides como la dexametasona 8 miligramos endovenosos. Y finalmente, de todas estas drogas que se ven aquí, es importante que una vez que cede la migraña en el departamento de emergencia, dejar reglado al paciente con naproxeno 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Esto tiene por objetivo disminuir la reconsulta en la guardia. Y si el paciente presenta migrañas reiteradas, lo que se está utilizando es el uso del topiramato. La ergotamina es una droga que tiene baja biodisponibilidad. La dosis máxima es hasta 6 miligramos días o 10 miligramos por semana y trae algunos efectos adversos como cefalea rebote. Y pensar además que si tiene una migraña complicada hay que evitar su uso porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿cuál es el problema de la ergotamina? Si yo tengo el paciente en el cual estamos diciendo que el paciente puede presentar por la sintomatología clínica un evento neurovascular agudo y yo le indico una ergotamina, estoy disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, con lo cual hay que tener mucho cuidado con el uso de los ergotamínicos. Cefaleas tensionales. Bueno, las cefaleas tensionales se caracterizan por ser bilaterales, no pulsátiles. El paciente lo describe como constrictivo, como opresivos, no empeoran con el movimiento y no causan náuseas ni vómitos. La prevalencia es del 30 al 80% y en general suelen durar entre 30 minutos y 7 días. En cuanto al tratamiento, las medidas iniciales son similares a la de un paciente migrañoso y se le deja a estos pacientes indicados naproxeno 500 cada 12 horas. Si tienen el acompañamiento de alguna contractura importante,
se le puede dejar reglado una benzodiazepina como diazepam de 5 a 10 miligramos a la noche durante 15 días. Y en cuanto a las cefaleas trigéminos autonómicas, aquí tienen la lista de los distintos tipos de cefaleas. Solamente nos vamos a remitir a las cefaleas en racimos. Estas ocupan un 0,4% de la población. Son más frecuentes en hombres, tienen un mecanismo similar al de las migrañas, dolor muy intenso, unilateral, que suelen durar entre 15 y 180 minutos y se acompañan de lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, miositis, tosis, edema palpebral y con una cefalea ipsolateral. Tienen la característica que el dolor puede prolongarse por semanas o meses, por eso se la denomina en racimos, y tiende a ocurrir del mismo lado durante varias semanas. Y cuentan con periodos de remisión que puede durar meses u años. ¿Y cuál es el tratamiento de la cefalea en racimo? El 70% de las veces va a mejorar con oxígeno al 100% durante 10 a 15 minutos. Y también podemos llegar a utilizar medicamentos derivados de la ergotamina como el Migral, Migral-2, Tetralgin, en una dosis máxima de hasta 6 miligramos. Bueno, continuamos con las cefaleas secundarias. ¿Cuáles son las cefaleas de alto riesgo? En primer lugar, la hemorragia solanoidea. Pero también están las infecciones como las meningitis, las encefalitis, la disección de las arterias carótidas y las vertebrales, la trombosis de los senos y venas cerebrales, el pseudotumor cerebral, la arteritis del temporal, el stroke hemorrágico e isquémico. Acuérdense que en el caso del ACV isquémico hasta en un 15 a un 20% debutan con cefaleas y en el caso del hemorrágico entre un 20 y un 30%. Tumores cerebrales con aumento de la presión intracraneal, la intoxicación con monóxido de carbono. Recuerden que este tipo de cefalea es una cefalea incaracterística. La emergencia hipertensiva, y acá hay que desmitificar un mito, que es pensar que el paciente que viene con cefalea asociado a hipertensión arterial es una emergencia hipertensiva. Recordemos que en el caso de la emergencia hipertensiva, el paciente que acude a la guardia va a estar encefalopático, es decir, va a tener alteración de la conciencia, va a tener paresia, parestesia, va a estar estuporoso, va a estar excitado, pero el paciente que habitualmente nos llega a la guardia con dolor de cabeza asociado a hipertensión, habitualmente es una cefalea hiperactiva secundaria a una cefalea tensional. Yo a este paciente le indico un buen analgésico, calma el dolor de cabeza y baja la presión arterial. Y el glaucoma, que vamos a hablar 2 palabras para refrescarlo, y aparece en pacientes mayores de 50 años. Hemorragia subaranoidea. Gracias a Dios representan el 1% de las consultas en el departamento de emergencia, pero lamentablemente el 8 al 15% se mueren antes de ingresar al departamento de emergencia. Y entre un 20 y un 40% de los pacientes que se internan se mueren. La edad media es de 50 a 60 años con un leve predominio en pacientes mujeres por sobre varones. El tabaco, el alcohol son factores de riesgo independiente para la ruptura del aneurisma. En cuanto a la causa, el 70 a 90% se producen por la ruptura idiopática del aneurisma. Y en cuanto a la sintomatología clínica, obviamente que si el paciente tiene todo esto, hasta el administrativo hace el diagnóstico. Pero fíjense que la gran mayoría de los pacientes van a venir a la guardia con síntomas comunes, es decir, presentando cefalea, náuseas y vómitos.
El resto de los síntomas son poco frecuentes. La hemorragia retiniana solo la observamos en el 17% de los casos, las convulsiones en el 16%. Entonces, si evaluamos la escala de Hanny-Hess, tenemos que tratar de pesquisar aquellas hemorragias subaranoideas que transcurren en el grado 1, que es donde realmente le va a cambiar el pronóstico al paciente y es donde mejor nosotros podemos actuar. Entonces la pregunta es, pero doctor, ¿cómo hago para pensar en hemorragia subaranoidea si la mayoría de los pacientes que vienen a la guardia van a venir por náuseas, vómitos y cefaleas? Si son todos síntomas comunes. Ahora vamos a dar algunos predictores de indicadores de alto riesgo. En primer lugar, el interrogatorio, la historia clínica. Recordar que el inicio brusco de máxima intensidad en minutos es clave. Ya lo habíamos hablado anteriormente. En cambio, las cefaleas primarias habitualmente tienen un comienzo gradual, lento, progresivo. Y una característica de las hemorragias subaranoideas es que mejoran con el tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que se rompe el aneurisma, se expande, sale la sangre, se expande y mejora el dolor. Entonces, un error típico que cometemos los médicos de emergencia es que si el paciente mejora el dolor, lo mandamos a la casa pensando que este paciente no pueda tener una hemorragia subaranoidea. Y sobre todo si lo medicamos con antiinflamatorio no esteroideo, le damos un triptano y pensamos que si mejora el dolor no es una hemorragia subaranoidea. Antes se le daba mucha importancia a la peor de mi vida, ya hablamos que esto hoy no tiene tanta relevancia y la característica de la cefalea es central. Si el paciente refiere que es una cefalea distinta, no habitual, como un trueno que le partió la cabeza, el paciente migrañoso conoce habitualmente cómo son su cuadro de cefalea, yo a este paciente le tengo que prestar mayor atención. Y obviamente que si el paciente además acude por pérdida de la conciencia, síncope, recuerden que la cefalea seguida de síncope es hemorragia subaranoidea hasta que se demuestre lo contrario. Diplopía, convulsiones, signo de foco nos ayuda a hacer el diagnóstico. Factores epidemiológicos: el tabaquismo, la hipertensión y el alcohol. Antecedentes familiares. Recuerden que el paciente que tiene antecedentes familiares de hemorragia subaranoidea hasta 4 veces más aumenta la posibilidad de que el paciente tenga alguna enfermedad aneurismática. Al igual que pensar en enfermedad aneurismática en aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad del tejido conectivo, como la enfermedad de Ehlers-Danlos, la displasia fibromuscular o el déficit de alfa-1 antitripsina. Y en el examen físico ya dijimos que el 50% no va a tener nada, va a presentar un examen físico normal, pero igualmente yo tengo que buscar la rigidez de nuca, el foco neurológico y por supuesto la hemorragia retiniana o subhialoidea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un fondo de ojo. ¿Y qué vamos a ver en el fondo de ojo? Esto que vemos acá. Habitualmente una hemorragia de la retina o también subhialoidea, donde se ve toda un área rojiza adyacente al disco óptico. Y por supuesto la tomografía, que en las primeras horas adquiere mayor sensibilidad y especificidad. Aquí en la figura A lo que vamos a observar es la ruptura de un aneurisma de una arteria comunicante anterior, y en la B vamos a ver un hematoma intraparenquimatoso secundario a la ruptura de un aneurisma de la arteria cerebral media izquierda. Recordar que en las primeras horas la sensibilidad del ATAC es prácticamente similar a la de una resonancia magnética, pero en la medida que van transcurriendo las horas va perdiendo sensibilidad y la resonancia adquiriendo mayor sensibilidad.
Pero doctor, ¿somos los únicos que nos equivocamos en el diagnóstico de una cefalea grave? Fíjense este estudio donde demuestra que no. Claramente el error diagnóstico va del 51% al 5,4%. Es decir, que la mitad de los médicos se han comido una hemorragia subaranoidea y lo han mandado a la casa en el 50% de los casos. ¿Y eso con qué tuvo que ver? En un trabajo descrito en el 2004 por Schulz, él demostró que de 382 pacientes que fueron mal diagnosticados, un 6,5%, lo asoció con hospitales de baja complejidad, mediana y alta complejidad. Y cuando hablamos de alta complejidad no estamos hablando de la posibilidad de tener un tomógrafo. Estamos hablando de aquellos hospitales que cuentan con residencias médicas, es decir, con hospitales universitarios. En aquellos lugares donde no había hospitales universitarios, el error diagnóstico fue del 46% por sobre el 1,6% en aquellos hospitales que contaban con niveles académicos con residencias. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Con que en aquellos hospitales donde hay residencias, el médico de planta está obligado a estudiar, está obligado a mantenerse actualizado permanentemente y de esta manera baja el error diagnóstico de estos pacientes. Este es otro trabajo clásico de Kowalski del 2004, donde trató de determinar la asociación entre el subdiagnóstico de hemorragia subaranoidea. Entonces, él lo que reveló que aquellos pacientes con un examen neurológico normal que habitualmente se mandaban a la casa, se los sometía a un estudio tomográfico y revelaba que un pequeño porcentaje mantenía un sangrado en la tomografía. Y ese error fue aproximadamente de un 12%. El 43% en el departamento de emergencia, el 75% en el hospital y el 32% en los consultorios. ¿Y en qué fundamentalmente se pensaba cuando se equivocaba el diagnóstico? En cefaleas primarias, tanto las migrañas como las tensionales. Entonces, ¿cuál fue el principal error diagnóstico? Pensar que se trataba de una hemorragia primaria, una cefalea primaria, y entonces lo mandaban a la casa sin realizar estudio tomográfico. O se malinterpretaba la tomografía o la punción lumbar, o le hacían la tomografía, daba normal, pero no le hacían la punción lumbar. Y Kowalski también demostró en este estudio que aquellos pacientes a los cuales no se les arribaba a un diagnóstico en tiempo y forma, aumentaban el número de complicaciones neurológicas en un 39%. Entonces, Kowalski llegó a la conclusión que ese mayor número de complicaciones era producto de nuestro error y que la llegada tarde al diagnóstico se dio porque el médico le daba el alta a nuestros pacientes con estado neurológico normal, pero con una TAC que después mostraba que era positivo el sangrado. Este es otro estudio presentado por Vermeulen, donde se llegó a la conclusión que de 1.507 pacientes con hemorragia subaranoidea, el 5,4% se llegó a un error diagnóstico y que estaba relacionado con dos aspectos. En primer lugar, en el triage que se le realizaba al paciente, se le interpretaban como cefaleas de bajo riesgo y el mayor riesgo se daba en hospitales no universitarios. Entonces, ¿qué hicieron en Escandinavia? Dijeron, bueno, vamos a tratar de disminuir el error diagnóstico. Entonces armaron dos grupos, un grupo control y un grupo con programas de educación de hemorragia subaranoidea.
y se logró bajar la tasa de error del 12,4 al 2,9. ¿Y cuáles fueron los diagnósticos raros? Bueno, todo esto que ustedes ven acá, desde causas psiquiátricas, meningitis, encefalitis, cefaleas primarias, cefaleas de causas desconocidas, causas cardiovasculares, cervicalgias, lumbalgias, dorsalgias. Pero doctor, ¿cómo puedo hacer yo para no equivocarme? ¿Cuáles fueron las causas de error más frecuentes? 1. No haber interrogado bien al paciente, no haberle preguntado las características de esa cefalea, el comienzo, es decir, pensar siempre que si es una cefalea reconocida por el paciente como distinta y de comienzo brusco, habitualmente nos hace sospechar la posibilidad de una cefalea como la hemorragia subarachnoidea. Si nosotros pensamos en estas características, vamos a estar protegidos. Lo segundo es jamás pensar que si tiene una cefalea grave no va a calmar con analgésicos. Ya dijimos que por la vía aferente trigeminal, todas las cefaleas, desde un tumor cerebral, un pseudotumor cerebral, una hemorragia subarachnoidea, una arteritis del temporal, etc., va a calmar con la administración de analgésicos. Y el otro error frecuente es que se las confundió con cefaleas primarias, como las cefaleas tensionales y las migrañas. Recordar que el paciente que tiene una migraña habitualmente las reconoce porque siempre las tuvo. Entonces, ya lo dijimos anteriormente, ¿por qué se confunde habitualmente? Porque todas siguen la vía aferente del trigémino y por lo tanto, ya sea un analgésico como el ketorolac o un triptano o una ergotamina, puede calmar este tipo de cefaleas y por lo tanto no la descartas. En cuanto a la tomografía, si le realizamos ante la sospecha clínica una tomografía dentro de las primeras 6 horas, tenemos una alta sensibilidad y especificidad de hacer diagnóstico de hemorragia subarachnoidea. Pero si la tomografía la dejamos pasar, vamos a ir viendo que en la medida que el tiempo transcurre, esa sensibilidad se va acortando. Para allá a las 24 horas la sensibilidad baja a un 93% y a la semana un 50%. También la tomografía puede dar falsos negativos en aquellos pacientes que tienen pequeños sangrados porque puede confundirse en la isodensidad con el hueso y en aquellos pacientes que tienen un hematocrito por debajo del 30%. Entonces, este es un trabajo publicado por Perry en Canadá donde demostró que en las primeras 6 horas hecha con un tomógrafo de alta sensibilidad, tenía casi un 100% de sensibilidad y especificidad diagnóstica. Bueno, entonces, si tenemos la tomografía que nos da normal y aún así estamos sospechando que tenemos una probabilidad de estar ante nosotros con una hemorragia subarachnoidea, el segundo paso que se viene es la punción lumbar. ¿Y qué vamos a buscar en la punción lumbar? Fundamentalmente la aparición de sangre en el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo lo vamos a poder establecer? A través de la xantocromía. Entonces, ¿qué es la xantocromía? Es la aparición de glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo, que cuando se rompe, libera la hemoglobina y la bilirrubina que se encuentra allí va a tener al líquido cefalorraquídeo de color amarillo. Y esto lo vamos a poder visualizar a la inspección. Entonces, si yo tengo xantocromía positivo, tengo la sospecha de una probable hemorragia subarachnoidea. Pero nos puede quedar la duda y pensar entonces que ese glóbulo rojo que encontramos allí puede estar debido a una punción traumática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La presión de apertura. Si yo tengo un paciente con xantocromía positiva con aumento de la presión de apertura, tengo hemorragia subarachnoidea. Si yo tengo xantocromía pero tengo presión de apertura normal, se debe a la punción traumática. Ahora,
para hacerlo un poco más complicado, puedo encontrarme con un paciente con xanthocromía normal, pero con presión de apertura aumentada. Entonces, en estos casos, voy a sospechar que estamos ante la presencia de un pseudo tumor cerebral. Entonces, el algoritmo presentado es tomografía en el paciente al cual yo sospeche la probabilidad de una hemorragia subaranoidea más punción lumbar. Ambos tienen una sensibilidad del 100% y una especificidad del 66%. Si yo tengo una tomografía normal y seguimos sospechando la posibilidad de una hemorragia subaranoidea, sí o sí hay que realizar una punción lumbar. Si la punción lumbar me da xanthocromía negativa, yo puedo mandar a este paciente a la casa. ¿Cuándo realizar la interconsulta con el neurólogo? Si yo tengo un paciente que me describe una cefalea continua de más de 15 días, recordemos que en la medida que va transcurriendo el tiempo va disminuyendo la sensibilidad al tomógrafo. Entonces, en estos casos yo estoy obligado a interconsultar con neurología. E independientemente si yo tengo un paciente con tomografía normal, punción lumbar normal, pero que tiene pretest altamente de riesgo, llámese pacientes con enfermedades del tejido conectivo, se murieron padres, hermanos, etc. En estos casos es imperativo observarlo e interconsultar con el especialista, el neurólogo o el neurocirujano. Y si yo por algún motivo no pude obtener líquido cefalorraquídeo, esto pasa en todas partes del mundo, debo entonces esperar al interconsultor, al neurocirujano, y realizar la punción lumbar. Meningitis. Bien. Por supuesto que si el paciente viene con todos estos síntomas y signos clínicos, es fácil realizar el diagnóstico, pero lamentablemente para nosotros la mayoría de los pacientes que vienen con síndrome meningio habitualmente lo hacen manifestando cefalea, náuseas y vómitos, y en algunos casos la fiebre. Pero la rigidez de nucas no siempre va a estar presente, y fundamentalmente esto no va a suceder en pacientes inmunodeprimidos como el HIV y pacientes ancianos. Entonces, la cuestión es, ante la sospecha clínica, ¿qué hacer? Lo primero que debo recomendar es que si nosotros tenemos la sospecha que estamos ante la presencia de un paciente con meningitis, hay que iniciar tratamiento empírico antibiótico. Recordemos que el neumococo es el germen más frecuente, por lo tanto se inicia una dosis de ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas, más dexametasona, 8 miligramos cada 8 horas endovenoso. Y si la sospecha por la flora hospitalaria es que hay resistencia al neumococo, se puede agregar vancomicina en dosis de 30 a 45 miligramos cada 12 horas. Ahora, si el paciente se trata de un paciente inmunocomprometido, se puede indicar ceftazidime más ampicilina. Y lo importante es que no tengo que esperar el resultado de la punción lumbar para iniciar tratamiento empírico antibiótico. Si yo por algún motivo tengo un paciente con alteraciones del estado de conciencia o alteraciones en el fondo de ojo o tiene algún foco motor, antes de realizar la punción lumbar es imperativo realizar la tomografía. Ahora, si yo tengo un paciente con un fondo de ojo normal que no tiene alteración aguda de la conciencia o no tiene foco motor, uno puede indicar la PL antes de realizar la tomografía, e independientemente de esto, si yo por algún motivo no he podido realizar la PL, es importante iniciar el tratamiento antibiótico. Arteritis de la temporal. ¿En quiénes vamos a pensar la posibilidad de una arteritis de la temporal? Fundamentalmente en aquel paciente que debuta con una cefalea no habitual
en pacientes mayores de 50 a 55 años. Generalmente, pensar que una migraña rara vez va a debutar a los 50 a 55 años. En general uno las espera hasta los 30, 33 años, pero no a los 55 años. Es más frecuente en mujeres y la edad promedio está alrededor de los 70 años, ¿sí? Y en general el paciente va a consultar por un dolor de cabeza, habitualmente unilateral, del lado afectado, que es el del lado de la temporal afectado, generalmente con hipersensibilidad al cuero cabelludo. El paciente manifiesta, por ejemplo, que no puede colocarse un sombrero, o cuando duermen del lado de la afección del temporal no pueden apoyar la almohada sobre la cabeza, habitualmente de características nocturnas, empeora con el frío. ¿Y cómo hacemos fundamentalmente el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer a través del criterio diagnóstico, que lo vamos a ver luego. ¿Cuáles son las complicaciones? La aparición de ceguera uni o bilateral, alteraciones oculomotoras, vértigo y disminución de la audición, mielopatía cervical, y estos pacientes tienen mayor tendencia a hacer un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular. Como dijimos anteriormente, para realizar el diagnóstico deben cumplir 3 de 5 criterios: la edad mayor de 50 años, que se trate de una cefalea localizada, la hipersensibilidad o disminución del pulso de la arteria temporal, una eritrosedimentación mayor a 50 y la biopsia definitivamente nos va a hacer el diagnóstico. Disección espontánea de las arterias carótidas. ¿En quiénes vamos a sospechar una disección de las arterias carótidas? En pacientes jóvenes. Es el ACV de los pacientes jóvenes. Constituyen el 2% del total de los ACV isquémicos y en el 10 al 25% ocurren en pacientes jóvenes y de edad media, y tienen una mortalidad del 5%. Factores de riesgo son dos. Uno, las enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan o la osteogénesis imperfecta, pacientes con antecedente de poliquistosis renal. Y dos, esto es central, son aquellos pacientes que en el último mes hubieran consultado con algún masajista o algún kinesiólogo que realice quiropraxia, o pacientes que han tenido algún accidente vehicular o accidente de moto, o que han tenido algún tipo de injuria traumática. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente las arterias carótidas son móviles, tienen un tamaño muy similar al de las arterias renales, y ante la aparición de un hematoma, sobre ese hematoma comienzan a formarse pequeños trombos, y estos trombos migran finalmente hacia el área cerebral, provocando de alguna manera cambios en el flujo sanguíneo y trombogénesis. ¿Y cómo van a venir estos pacientes? Estos pacientes van a venir con dolor, un dolor facial característico a veces a nivel del cuello, y la aparición de síndrome de Horner, ¿sí? Miosis más ptosis palpebral, seguido en horas o días de una isquemia cerebral o retiniana. Uno tiende a pensar que la mayoría de las veces estos pacientes consultan por dolor a nivel de las carótidas, pero fíjense en este slide que solamente el 25% van a acudir con dolor a este nivel. El 75% lo hace en la región frontotemporal, tal cual lo realiza la migraña. Un porcentaje menor a nivel del 50% a nivel facial, y el inicio puede ser muy parecido al de la hemorragia subaranoidea, es decir, de inicio rápido, o el paciente lo describe como un trueno, y el 12% se asocia a alteración de los pares craneales. Disección de las vertebrales. La disección de las vertebrales es un dolor que aparece en la región
occipital y en la región posterior, a veces muy difícil de diferenciar de una contractura a nivel cervical, pero que generalmente estos pacientes tienen comprometido el tronco posterior, por lo tanto van a consultar por vértigo, náuseas, vómitos, alteraciones en la marcha. Y en general hay que sospecharla cuando existe un mecanismo de hiperextensión. En cuanto al diagnóstico, obviamente va a ser con una angioresonancia de los vasos del cuello. También podemos solicitar angiografía, ecodoppler de vasos de cuello y una angiotac. Trombosis de los senos y venas cerebrales, otro de las cefaleas secundarias habitualmente graves. Son poco frecuentes, por cierto, y se da con mayor predominio en pacientes jóvenes. El 75% afecta a mujeres y sobre todo hay un mayor factor de riesgo en aquellas pacientes que están cursando el último trimestre de embarazo. ¿Y por qué? Porque en este tipo de cefalea existen condiciones protrombóticas como en el embarazo o en estados trombóticos adquiridos, ¿sí? Síndrome nefrótico, anticuerpos antifosfolípidos en el puerperio, o también por drogas como los anticonceptivos orales, y también en enfermedades inflamatorias como el lupus, la sarcoidosis y la enfermedad inflamatoria intestinal. O puede ser también por contigüidad, por algún proceso infeccioso como una otitis, una mastoiditis, o hematológicas como la policitemia, la leucemia, o por causa traumática como el traumatismo encefalocraniano. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la cefalea aparece en el 90% de los pacientes, muchas veces con características parecidas a la de la enfermedad hemorrágica subaranoidea, con signos de hipertensión endocraniana, y que cuando realizamos la tomografía aparecen múltiples infartos que no tienen una correlación anatómica, y esta es la característica con respecto a la hemorragia subaranoidea. Acá observamos cómo se ve un infarto venoso que no tiene correlación anatómica, que es la característica de este tipo de cefalea. Y esto que se observa acá es una resonancia donde se trombosó. Trombosis del seno cavernoso infectado. Es la emergencia que tenemos que pensar. Estos pacientes se caracterizan por tener fiebre, diplopía o disminución de la agudeza visual. Pueden tener proptosis o ptosis palpebral, y que al examen del fondo de ojo vamos a encontrar papiledema y hemorragias de la retina. Y el pseudotumor cerebral, ya habíamos hablado algo anteriormente. Recordar que estos pacientes cursan con tomografía más punción lumbar, donde la punción lumbar habitualmente tiene xantocromía negativa, pero presión de apertura aumentada, y ahí es donde hacemos el diagnóstico. Será más frecuente en mujeres jóvenes, obesas, y donde estos pacientes van a tener hipertensión endocraniana. La cefalea habitualmente es constante, bilateral, matinal, que aumenta con las maniobras de Valsalva. Pueden consultar por mareos, náuseas, vómitos, diplopías, escotomas, pérdida transitoria de la visión y defectos visuales. El diagnóstico ya lo acabamos de mencionar. Y finalmente el glaucoma de ángulo cerrado. Este generalmente da una cefalea de leve a moderada, afecta a un ojo y es unilateral, es de corta duración, que puede durar de minutos a horas. La edad promedio está por encima de los 55 años y va a consultar por síntomas visuales como visión borrosa y halo alrededor de las luces. El diagnóstico diferencial siempre se va a plantear con la migraña. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que esto les haya sido de utilidad. Muchas gracias.